Me invita personalmente a este momento. ¿Se anima a leerlo conmigo? Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Amén, amén, que así sea. Que el Señor le dé hoy a usted y a mí la capacidad de comprender y entender la palabra que Dios pone en nuestro medio. Saben que cuando nosotros nos confrontamos con la palabra de Dios, podemos hacer con ella lo que queremos. La tomamos, la dejamos, la ignoramos o sencillamente meditamos sobre ella y la aplicamos a nuestra vida. El aplicar la palabra de Dios a nuestra vida es un símbolo de madurez espiritual. Es decir, la gente madura espiritualmente, madura no quiere decir que sea vieja, sino madura es aquella persona que cuando se confronta con la palabra de Dios, se pregunta a sí mismo, ¿qué me está diciendo Dios a mí? No al vecino, no a este o al otro. Muchas veces la gente escucha una palabra y muchas veces nosotros ignoramos lo que Dios nos está hablando. ¿Alguna vez usted escuchó esta expresión? Estoy envenenado. Yo estoy seguro que esta expresión no solo la debe haber escuchado, sino que usted alguna vez en un momento en su vida se sintió envenenado. Y quiero explicar a qué me refiero. Es cierto que podemos estar envenenados o enojados con una situación en la vida que nos puede llevar por ver una injusticia. Vieron cuando abrimos el diario, no sé si usted lee las noticias, cuando uno abre el diario y se enfrenta con todas las noticias que hay, muchas veces uno se pone mal porque dice qué injusticia lo que está pasando. Pero lo que yo me quiero referir hoy concretamente no es ese envenenamiento a causa de algo que escuchamos, sino quiero hablarle justamente de esas cosas que a usted y a mí nos envenenan, pero que en realidad vienen de afuera. Esas cosas que nos siembran a nosotros en el corazón, en medio de nuestro ambiente. Por ejemplo, una cosa muy clásica es un chisme. ¿Vieron cuando alguien viene con un chisme? Usted estaba bien, usted el día florecía, pero de pronto alguien viene y le trae un chisme sobre algo que lo afecta. Entonces uno en ese momento se queda afectado por eso. Hay personas que, por ejemplo, se encuentran disconformes con la vida, con el espacio, con el tiempo, con la política, con el clima, con lo que fuese, y entonces lo único que sale de ellos es amargura y transportan esa amargura a su entorno. También lo vemos en personas heridas, maltratadas, que por supuesto no tienen la culpa, pero en cierto modo a causa de su situación tienden generalmente a cuando llegan a un ámbito, a la conversación con alguien, a depositar eso. Las mentiras, sobre todo las mentiras, son una gran causa de veneno hacia las personas. Cuando alguien nos siembra una mentira, cuando nos hablan mentiras, las cuales nos desorientan de alguna manera y nos amargan. Por supuesto que ni hablar acerca de las dudas. Cuando alguien viene y nos pone una duda, nos pone una duda de una persona, de una situación, de tantas cosas. Y mucha gente, es cierto, habla sin fundamento y no se da cuenta y envenena mucho al entorno que tiene por sobre todas las personas a su alrededor. Hay miles de cosas que nos pueden envenenar y créanme que solo se necesita un segundo para sentir el efecto de este veneno que muchas veces viene a nuestra vida. No sé si a usted le pasa en un ejemplo cotidiano, usted llega al trabajo el día lunes o no sé, el día que llega a su trabajo y de repente viene un compañero de trabajo y le dice, mira, ten cuidado, el jefe está de mal humor, esas cosas que... Y usted venía con todo un fin de semana feliz, había estado contento, había pasado una semana maravillosa y de repente alguien pone en su entorno esto y de repente uno se siente envenenado, amargado, temeroso, etcétera, etcétera. Se nos transforma el rostro, incluso
se amarga el café, aunque le pongamos más azúcar. Se amarga y todo lo que parecía ser un día soleado que reflejaba, parece ser que se oscurece. En realidad, cuando hablamos de veneno, yo lo refería a veneno porque me fui a un texto bíblico que habla de esto, de una escena muy parecida, y que creo que hoy a la ayuda del Señor vamos a ver esto. Pero primero quiero definir qué es el veneno en sí, y me fui a averiguar cómo es el veneno de las víboras. Generalmente asociamos veneno con víboras, pero hay venenos de todo tipo. Hay venenos que ustedes pueden tomar y que no necesariamente son de las víboras, pero este específicamente quiero relacionarlo porque voy a ir a un tema de la Biblia que tiene que ver. El veneno en sí, el veneno de las víboras, actúa de la siguiente forma. Dicen que el veneno de las víboras tiene más o menos unos 20 componentes diferentes. Cuando la víbora pica, o cuando la víbora, en realidad no pica, muerde. Cuando la víbora muerde, transporta a través de esa mordedura un veneno que entra al torrente sanguíneo nuestro. Ese veneno tiene dos funciones. La primera función, que es la más letal y mortal, es la de coagular nuestra sangre. O sea, el veneno de víbora lo que hace, generalmente las víboras venenosas, no todas las víboras matan, no tenga miedo. Creo que son muy pocas las víboras que son mortales cuando pican, muy poquitas, pero esas poquitas son suficientemente letales para esto. Cuando nos pica, el veneno entra y coagula la sangre del cuerpo. Es decir, lo que hace y lo que llega a lograr hacer el veneno es paralizar el cuerpo de forma completa. ¿Por qué se paraliza el cuerpo? Y porque lógicamente al coagularse la sangre en nosotros, el corazón no puede bombear y se produce lógicamente lo que se llama un infarto y puede pasar en cualquier parte del cuerpo. La segunda función que tiene el veneno en las víboras es muy interesante. Yo no la conocía, pero la función que tiene el veneno de las víboras es algo que le beneficia a la víbora en sí, porque dentro de esas sustancias o esas proteínas y muchas otras cosas que tiene el veneno, le prepara a usted para que la víbora le pueda digerir. Es decir, dentro del torrente sanguíneo van sustancias que luego la víbora le va a ayudar a sí misma a digerir su propia presa. Es decir, como quien decimos, nos preparan completamente. La víbora al picarnos nos afecta completamente en el cuerpo. Lo único que nosotros podemos hacer frente a una picadura de este tipo es, son muy pocas las cosas que en realidad se pueden hacer, pero es quitarse de la forma más rápida que se pueda, o bien el veneno, o bien el efecto del mismo, utilizando algún tipo de antídoto, como se llama, para el veneno. Y cuando nosotros utilizamos y podemos utilizar ese antídoto, no obstante es una situación muy crítica, pero de alguna manera no se produce ese coagulamiento en la sangre del ser humano y por lo tanto la muerte. Yo me puse a preguntar y pregunté, en la palabra de Dios acerca del veneno, y me encontré con un hombre que sabía mucho sobre este tema, pero no cuenta nada, que es uno que era el copero del rey, que fue Nehemías. ¿Se acuerdan? Nehemías tenía esa tarea. Creo que él nos podría haber dado una cátedra sobre veneno, porque la tarea que él tenía era, antes de que el rey tomara algo, probarlo él. Entonces cuando él lo probaba y el rey veía que no se moría, entonces dice el rey, bueno, puedo tomarlo yo. Era una forma, una manera, de alguna manera, de protegerse. Probablemente en aquel tiempo los venenos se utilizaban sin lugar a dudas para destruir, por supuesto, a un rey, cuanto más a todas aquellas personas. Por eso los reyes se compartían. Pero Nehemías no decía nada acerca de esto, aunque era un hombre muy optimista, un constructor excelente. Me di cuenta que existía un caso en la Biblia donde este veneno actúa de forma letal, y yo quiero analizarlo hoy con usted. Y la intención en esta prédica mía hoy es que usted sea libre de esa infección venenosa que han dejado en su corazón. Ya vamos a llegar a eso y vamos a llegar a ese punto. ¿Se acuerda que estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, la historia clásica que nosotros conocemos de la Biblia? Y en ese momento Eva se encontraba sola, la serpiente se acercó y le dijo a Eva lo siguiente. Génesis 3, en la parte 1 del versículo 1 dice:
¿De veras que Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿De veras que no deben comer de ninguno de los árboles del huerto? Lo que hace aquí la serpiente, o lo que está haciendo ello, está mordiendo, está tirando un primer mordida, está tratando de modificar una verdad por una mentira. Eva, como estaba espiritualmente bien, ella tenía una relación con Dios. Eva y Adán caminaban con Dios en el huerto del Edén, tenían un diálogo permanente con Dios. Dice que Eva en ese momento le dijo, claro que podemos. ¿Podemos comer de todos los frutos del árbol del huerto? Le contestó ella. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto, del que no nos permite comer Dios. Dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, y si lo hacen, morirán. En ese momento, cuando ella dice la verdad de Dios, porque en realidad ellos podían comer de todos los frutos del huerto, simplemente había de uno en el cual se había prohibido que comieran. Entonces la serpiente en ese momento da la mordida y entra el veneno mortal en el torrente no sanguíneo, pero mental del corazón de Eva. Y le dice la serpiente, no morirán. Y le da un argumento para eso. Y le dice, Dios sabe, en el capítulo 3, verso 5, que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos, serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. El resto es historia. Nosotros conocemos que en realidad lo que hizo en ese momento Eva, con el buen argumento que le dio en cierto modo la serpiente, el veneno la paralizó mentalmente, le dio una razón tal vez, o mejor dicho, creo que lo hizo de una manera irrazonable. Lo que hizo ella fue tomar de la fruta y para no ser egoísta, hubiese sido una buena oportunidad de ser egoísta y no era pecado, créame. Fue y lo compartió con su marido y se lo dio. Y los dos quedaron envenenados. El veneno corrió en ese momento a una velocidad tan increíble que transformó la mente, el corazón y la vida espiritual de Eva y Adán. Imagínense, Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, la presencia de Dios se movía por todo el lugar. Adán y Eva tenían una relación abierta y directa con Dios. Esto lo muestra básicamente cuando Eva dice, no, está claro para nosotros. Podemos comer de todos los árboles, solamente del que está en el medio no podemos comer. Tenían concretamente un conocimiento real. Pero en ese momento, cuando el veneno hizo efecto, paralizó su vida espiritual, su relación con Dios y todo lo que en sí ellos podían reaccionar. Lo primero que hacen, y si ustedes investigan un poco más en la historia, dice que se escondieron de Dios. Comenzó a haber un distanciamiento a nivel espiritual con Dios automático. No solo se escondieron de Dios, sino comenzaron a mirarse a sí mismos y pudieron ver reflejados en sí mismos el pecado. El pecado se había adueñado de su vida. ¿Qué tendría que haber hecho Eva frente a este argumento, frente a este veneno? ¿Cómo tendría que haber resistido o recibido ella esta situación? Pensando en un antídoto, pienso yo, ¿cómo podría haber salvado? Yo creo que lo primero que tendría que haber hecho Eva, en mi modesto entender, es preguntarle a Dios. Ella tendría que haber ido junto con su esposo a Dios y haberle dicho, la serpiente me dijo que si yo como, en realidad lo que va a ocurrir es esto y no lo que tú me dijiste. Pero Eva no tuvo esa capacidad, no tuvo esa decisión, no pudo tomar esa decisión. ¿Por qué no la pudo tomar? Porque tomó automáticamente de aquel veneno y tomó la decisión en forma individual.
Como ella estaba envenenada y como ella quedó envenenada, toda la situación de su entorno cambió. El huerto del Edén no fue el mismo. Dios hizo unas modificaciones muy rudas y crudas en ese momento. No solo le puso ropas al hombre de alguna manera, sino que también sacó del medio del huerto del Edén a ellos y no les permitió que viesen nunca más aquel árbol del cual también estaba en el huerto del Edén, que era el árbol de la vida, del cual si ellos lograban también comer, dice la Biblia que no morirían nunca. La pregunta es, y la pregunta si las queremos hacer, la tenemos que hacer ahora individualmente, y sería, ¿cómo fuimos envenenados nosotros? ¿Cuándo nos dejamos envenenar? ¿Cuándo te dejaste envenenar en tu vida por una palabra, por una mentira, por un engaño, de tal manera que eso cambió de repente todo el entorno de tu vida? Te hizo esclavo o esclava de una situación nueva en el entorno de tu vida. Saben, hay muchas situaciones, como habíamos dicho, y alternativas en las cuales nosotros nos podemos envenenar. Es cierto, nos podemos envenenar de muchas cosas, pero ¿cuándo fue ese momento en tu vida que ocurrió? La palabra de Dios dice lo siguiente en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y en ruego con hacimiento de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guiará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Justamente esto es lo que decíamos que debía haber hecho Eva. Eva debía haber buscado a Dios, debía haber buscado el consejo de Dios. Tendría que haber dejado de lado esa amargura que de pronto le producía el perder algo. Quizás el engaño de la serpiente fue, mira, Dios no quiere que seas tan bueno, ni quiere que sea como Él. Quizás el deseo de ser más, no sé cómo habrá pensado Eva, quisiera tratar de entenderlo. No sé, quizás alguno de ustedes puede hacerse una imagen de esto, pero lo cierto es que el afán, el deseo de lograr y de tener más se apoderó de ella y esto envenenó su vida completa. El texto nos propone orar. Es el mejor método, por supuesto, frente a un envenenamiento. Si alguien viene hoy y te dice una cosa en tu oído y te dice, ¿sabes qué? Y pone en tu corazón una amargura, un envenenamiento, yo lo relaciono esto como con la basura. No sé si usted en su casa tiene una mesa donde come todos los días. Imagínese que yo llego y le dejo el tacho de basura de mi casa arriba de su mesa. ¿Usted comería de ahí? No. ¿Por qué? Porque es basura. Pero ¿por qué nosotros recibimos ese veneno en nuestra mente y en nuestro corazón cuando somos envenenados? ¿Por qué permitimos que esa amargura, que esa mentira, que ese engaño, que eso que nos afana, que nos entristece, tome el control de nosotros? El apóstol Pablo decía, no se afanen. Jesús lo dijo también, no se afanen por nada, sino busquen a Dios, pidan a Dios, pónganlo delante de Dios en oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. El lugar donde se produce el envenenamiento en el ser humano es en la mente, es en lo que tenemos aquí. Incluso es tan llamativo esto, porque en realidad ni siquiera las cosas ocurren de forma física, pero se realizan en nuestra mente. Quizás nadie nos odia, pero el solo hecho de que nos digan que nos odia ya es una realidad en nosotros, aunque no una realidad en el entorno. Muchas veces nos dicen que no servimos para nada y en realidad no es real en la vida verdadera, sino que se convierte en realidad en nosotros. El apóstol Pablo dice allí mismo en Filipenses que nuestra mente debe estar llena de las cosas verdaderas. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto,
todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensad, todo lo que es bueno. Yo creo que si Eva hubiese tenido que evaluar si lo que la serpiente le estaba diciendo era verdadero. Oye, ¿es verdad lo que tú me dices? Porque la verdad de Dios era totalmente contraria. Dios no había dicho eso. No quiero que comas porque no quiero que seas igual que yo. O no quiero que llegues a ser como yo. Eso no lo dijo Dios. Dios dijo, no quiero que comas de eso, sencillamente. Porque eso no es bueno para tu vida. Y la consecuencia, ya Dios la había advertido y dijo, si come de eso, ¿qué dijo? Morirás. No se refería a la muerte física únicamente, sino se refería a la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual que ocurrió en Eva fue el separamiento de Dios, se separó de Dios concretamente. Si Eva hubiese pensado, ¿es puro este acto? ¿Está siendo amable? ¿Es amable esta forma de pensar? ¿Es justo lo que estoy escuchando? ¿Viene de Dios esto? ¿Puede Dios pensar así? ¿Saben? Yo creo que cuando somos envenenados no tenemos la capacidad de pensar estas cosas, siquiera de comparar las cosas y darnos cuenta, sacar una deducción al menos. ¿Tiene virtud esto, lo que me están diciendo? ¿Tiene algo de bueno en mi vida? ¿Habla bien de los demás? ¿Me viene bien a mí? ¿Me dice algo bueno? ¿Es digno este pensamiento en mi mente? ¿Cuántos pensamientos pasan por tu mente y por la mía a diario? Y ¿saben una cosa? No sé si te habrá pasado, a mí me ha pasado muchas veces que me despierto a la mitad de la noche pensando en algo y no puedo dormir, aunque estoy muerto de sueño. Tengo ganas de dormir, tengo ganas de cerrar mis ojos, relajarme, pero hay algo en mi cabeza que está dando vueltas, no sé si te ha pasado, y a lo mejor estamos todas las noches, llegamos hasta las 7 de la mañana y cuando nos tenemos que levantar nos agarra un sueño mortal y tenemos que ir al trabajo y esa angustia y ese pesar que está en nosotros, esos pensamientos. Y ¿saben una cosa? Lo peor del caso es que frente a esos pensamientos lo que nunca hacemos, o lo que menos hacemos, no digo nunca, lo que menos hacemos es presentarlos delante de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra de Dios. Echando nuestras preocupaciones en Dios. ¿Saben? Preocuparnos es lógico, claro que sí es importante, porque si no estaríamos echados en una hamaca en el Caribe, todos felices allí y esperando que el coco caiga encima o que el ananá se pele solo. Probablemente pueda ocurrir, pero preocuparnos en realidad, preocuparnos en la manera en la que no vemos solución, no nos ayuda absolutamente en nada. ¿Es digno de alabanza este pensamiento? ¿Es digno, es justo lo que me han hablado? ¿Cuántas veces nos hablan mal de las personas? ¿Cuántas veces nos chismean? ¿Cuántas veces te dicen un comentario de una persona que es tu amiga o tu persona más cercana y de pronto alguien te desilusiona con esto y uno dice, nunca lo imaginé, nunca lo pensé? Adoptamos y creemos automáticamente lo que se nos dice como si fuese una verdad. Hoy es un ejemplo muy claro, decimos en internet, leí, no se confíe de internet. Por supuesto que no. Mucha gente incluso a través de leer en algún lugar algo lo da por sentado. ¿Usted alguna vez nunca se preguntó si es verdad? ¿Usted nunca se preguntó lo que Dios piensa de esto? Hace unos años, luego del famoso atentado en Estados Unidos sobre las Torres Gemelas, le hicieron una entrevista a la hija del famoso predicador Billy Graham, Anna Graham, una muy buena predicadora, una mujer, sí, la pueden escuchar algún día, una excelente predicadora. Entonces en la estación de televisión a la cual fue invitada, le hicieron una pregunta muy provocadora, porque ustedes saben que cuando invitan a una persona célebre a un talk show, no es para enterarse de su vida, sino para de alguna manera hacerle un par de preguntas que le quiebren la pierna, para que porque esto llama a la gente, esto hace que haya más vista y se vende más publicidad. Entonces le preguntaron a ella y le dijeron, ¿por qué Dios permitió
que las torres cayeran y muriera tanta gente? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede responder una pregunta? Pero Ana Grant dijo una respuesta muy sabia. Yo creo que la sabiduría en la respuesta fue muy contundente. Y ella dijo lo siguiente. Ella dijo, yo estoy segura que Dios está tan triste como nosotros estamos hoy. Y quizás mucho más. Pero ¿sabe una cosa? Esto es responsabilidad nuestra porque desde hace muchos años hemos quitado a Dios de las escuelas, hemos sacado la Biblia en enseñarle a los niños, hemos dejado y abandonado de creer en Dios, hemos cuestionado cada cosa que dice Dios y cada cosa que dice la Biblia, pero nos hemos alegrado por cualquier tontería que el mundo dice y hoy confirma, pero hemos dejado a Dios de lado. Yo creo que por esa razón han ocurrido las cosas que ocurren y van a seguir ocurriendo las cosas que ocurren. Porque nos hemos alejado de Dios. ¿Saben, hermanos? Yo creo que cuando nosotros hablamos de mente, no tenemos que hablar únicamente de inteligencia. La ciencia es una cosa muy importante, muy destacada. Gracias a la ciencia hoy tenemos grandes avances, por supuesto, tecnología, medicina y tantas cosas, que es muy importante la ciencia. Pero cuando hablamos de la mente, no solamente hablamos de ciencia. La ciencia es el resultado de un proceso al cual nosotros llevamos adelante para un bienestar. Pero cuando hablamos de la mente, tenemos que hablar también de ese lugar donde se acumulan los pensamientos nuestros y donde la ciencia no tiene un espacio 100%, sino que nos afecta directamente a nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, allí en vuestra mente es el lugar donde ustedes tienen que cuidar. Ese es el tesoro más importante. Es la zona más sensible del cuerpo. Es el lugar donde cuando eso tenga o pueda ser afectado o lastimado, puede ser mortal para la vida de cada uno. Eva tendría que haber evaluado las cosas, es cierto. Pero la pregunta no es con Eva, la pregunta es con nosotros. ¿Evaluamos las cosas nosotros frente a esto? ¿Somos conscientes frente a toda mentira y todo engaño? Hermano, yo quiero decirte en este domingo, no dejes que roben tu fe por medio de mentiras venenosas de este mundo actual que dicen y creen de alguna manera que la fe no tiene más lugar en tu vida. No dejes que la envenenen. No dejes que envenenen tu agua diaria que tomas, el alimento espiritual, la relación con Dios. No dejes que te la quiten, porque cuando te están quitando eso, te están quitando la vida espiritual. No dejes que la gente robe tu esperanza puesta en Dios de aquellas cosas que ni el mundo puede cambiar. Porque cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, es porque cuando en el mundo no podemos esperar absolutamente nada. Y ¿sabe una cosa? Cuando hemos perdido la esperanza en Dios y cuando no tenemos esperanza en el mundo, no tenemos nada. En 1 Corintios dice que la fe, la esperanza y el amor son 3 cosas muy importantes en la vida. Y muchas veces yo creo que nosotros dejamos robar estas 2 primeras, fe y esperanza. No dejemos que roben tu amor puesto por Dios, tu pasión en servir a Dios, tu anhelo por conocer más de Dios, tu relación íntima con Dios. Yo nunca me voy a olvidar esta experiencia y siempre me la acuerdo, que cuando yo estuve internado en el hospital hace 9 años en la ciudad de Venecia, me acuerdo de un hecho y quiero darle gracias a mi esposa en ese momento por apoyarme y ayudarme en ese momento. Vino un médico a hablar conmigo porque yo tenía que ser trasladado de Italia a Alemania. Entonces el médico me dijo lo siguiente, me dijo, en relación al traslado, me dijo, mire, pues yo le pregunté, ¿qué opina usted, doctor? A uno le pregunta al médico. El médico me dijo, mire, señor Malnis, esta es su realidad. Y yo estaba conectado a unos aparatos allí, que me mantenían no vivo porque ya estaba respirando solo, pero más o menos. Esta es su realidad. Esa fue la respuesta de él, no me explicó más nada. Creo que no tuvo que decirme más nada porque me tragué todo el veneno de una. Al rato vino mi esposa y me dice, mi amor, te vamos a trasladar a Alemania. Y yo le dije, yo ya estaba envenenado. Entonces agarro y le digo a mi esposa en ese momento,
no, Gretel, es muy riesgoso. Esta es mi realidad, ¿te acordás? Y yo en ese momento, me hiciste acordar, no me acordé de eso. En ese momento yo saqué saliva de mi boca y tenía sangre. Y la puse en mi mano y le dije, esta es mi realidad. Estaba envenenado. Entonces en ese momento mi esposa me dijo, no te hagas problema, listo, al rato aparecieron, pum, me cargaron arriba, le doy gracias a mi esposa y a Dios, y me trajeron a Alemania y bueno, la historia sigue, acá me ven parado, estoy bien, gracias a Dios, pero lo que voy en esto es, ¿cuántas veces creemos mentiras? Pero yo sé que el médico tuvo muy buena intención y como profesional yo creo que él tiene el deber de decirme, mire, esto es peligroso. Está muy bien lo que él me dijo. Yo no lo descarto. No digo que científicamente estuvo equivocado. Era un profesional y sabía lo que decía. Pero mi fe era también verdad. Depositar nuestra fe en Dios era verdad. Mi realidad no era esa que me contaron. Mi realidad era otra. Yo 1 hora después estaba en el aeropuerto, en un aeropuerto que no sé ni dónde era, porque yo estaba en una camilla. Y estaba ahí con unos paramédicos y unos militares porque me llevaron a un aeropuerto, se ve donde salen aviones pequeños porque era un avión sanitario. Y cuando subí al avión me dice el paramédico, bueno, ¿qué quiere comer? Y quiso conectar los enchufes. Mire, ¿sabe? Yo tenía suero, tenía cosas que medían y los quiso conectar los italianos con los alemanes y no andaban. Dice, no importa esto, lo sacamos y mi realidad estaba siendo desmontada para entrar en una nueva realidad. Aunque no parezca, suene raro, yo tomé una Coca-Cola cero y comí un Butterbrezen en ese vuelo. Y le dije al médico, pero escúcheme, si no te mató ese infarto, no te va a matar un Butterbrezen, le dijo. Además me dijo, nosotros aquí llevamos soldados que le falta una pierna, un brazo, el cuello cortado y todos llegan bien. Vamos, me subí a la vez, me pusieron allí, no me conectaron a nada. Tenía una ventanilla en mi lado derecho y vi pasar los Andes. Y le dije, los Alpes, perdón. Los Andes, claro, ya. Sí, estaba medio lejos, perdón. Los Alpes. Y miré y dije, gracias, Señor. Gracias. Nuestra realidad y nuestra mentira. Una historia que la puedo contar hoy y le doy gracias a Dios por poderlo contar. Hermanos, esas mentiras, esos engaños, esa basura que entra en nuestra vida, creo que nosotros podemos hacerla frente en el nombre de Jesús, confiando y depositando nuestra confianza en Dios, creyéndole a Dios, diciéndole, Señor, si alguien me mintió, si alguien me envenenó, yo quiero sacar esto de mí, yo quiero que me des ese antídoto. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En esto pensad. Señor, voy a disfrutar ahora este momento tuyo. Yo voy a pensar bien, voy a pensar que todo va a salir bien. Yo sé que tú me vas a acompañar aún en esta circunstancia. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre. Y ¿saben una cosa? Yo creo que aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, porque en la vida vamos a tener muchas situaciones difíciles y vamos a tener que confrontarlas en ellos y vamos a tener que enfrentarlas. Vamos a tener que educar nuestra mente y nuestro corazón para enfrentarla confiando en Dios. Hace algunos años vino una joven hermana que quiero mucho, de la iglesia de Erlangen. Es una brasileña, una mujer de Dios muy linda. Y me dijo unas palabras y dijo lo siguiente. Dijo, pastor, yo era feliz y no lo sabía. Y yo dije, ¿cómo eso? Sí, dice. Yo había escuchado en mi vida que nunca sería feliz. Eso había aprendido. Eso me habían dicho. Eso habían hablado de mí. Y yo siempre creí eso. Y esa palabra me envenenó toda la vida. Yo no podía ser feliz. No iba a ser nunca feliz. Pero ¿sabe una cosa? Soy feliz. Comencé a mirar mi entorno, lo que Dios había hecho, lo que tenía. No era una vida perfecta, claro que no.
pero tenía todo para ser feliz y no lo sabía. Y saben una cosa, muchas veces vivimos en estas mentiras que nos han dejado en el corazón. Muchas veces nos ha dicho, tú no vales nada, no servirás nunca para nada, sos un cero. Me acuerdo que hubo una hermana aquí en la iglesia que su propio pastor, nunca me impactó tanto eso en la vida que siempre me lo acuerdo, su propio pastor le dijo, mira, tú no sirves para nada. Y cuando ella nos contó eso, nos quedamos... yo tuve dos formas de pensar. Pude pensar, ¿qué habrá hecho? Claro. ¿Por qué le dijo eso? Se puso a, eso es pensar de más. Eso es veneno. Eso es veneno. Entonces yo dije, mira, no sé qué habrá pasado, pero yo creo que Dios te va a usar. Dios te va a restaurar, Dios va a hacer todo nuevo en tu vida. Y hoy es una hermana que está en la iglesia y una hermana muy bendecida y una hermana que ha sido de bendición para muchas personas aquí también. Finalmente yo quiero leer para terminar y para redondear esto, porque hoy queremos tener un tiempo de ministración. Y la idea de hoy es romper esas mentiras, romper ese veneno que tenemos dentro. Y hoy nos hemos preparado para ministrar aquí adelante junto a la adoración, junto con todos ustedes, pero quiero leer el Filipenses 4:8. Lo voy a leer desde otra versión, lo leí antes una versión, ahora lo voy a leer de otra, que dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Concéntrense en todas estas cosas, verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable. Piensen en esas cosas. Aprendamos a mirar, aprendamos a ver que la vida, más allá incluso de las situaciones difíciles, hay cosas que Dios nos está mostrando. Yo quiero orar hoy por libertad. Voy a pedirle a Miki, vení conmigo. Esta es mi amada nuera. Y yo le dije, yo quiero que me apoyes hoy, porque yo sé que Miki es una guerrera de esa, es chiquitita, pero es buena. Y hablamos con Miki y decíamos, yo sé que nosotros no hacemos nada, porque es obra del Espíritu Santo todo lo que vivimos. Pero yo sé que hay mucha gente hoy aquí que necesita esa oración, que necesita ser libre de ese veneno, que necesita ese antídoto de Dios. Y yo he pedido a algunos hermanos de la iglesia que hoy nos van a acompañar aquí para orar. Cuando usted en un momento dado de la adoración y la alabanza, usted sienta el deseo de ser que oremos por usted, pase, aquí va a estar Miki. Miki nos va a guiar en esto y nos va a ayudar. Ella va a orar incluso por aquellos que no pasen, Miki, ¿sí? Porque yo creo que hay gente que muchas veces le cuesta pasar. A mí me daría vergüenza pasar aquí adelante. Porque dirán, mira el pastor que está pasando, ¿qué habrá hecho? ¿No? Y la van a mirar a mi esposa a lo mejor, ¿no? Eso es veneno, claro. Sí, no piense así porque eso es veneno. Pero yo quiero que usted pueda experimentar esa libertad. Así que yo le pido ahora que usted cierre un momentito sus ojos. Cuando cerres tus ojos, hacelo en una espera activa. Y cuando me refiero en una espera activa, es a que te conectes con la palabra que acabas de escuchar de parte de Dios. Y yo estoy segura que Él hoy habló a tu vida, y en estos instantes, en estos momentos que estamos dedicando a escuchar su voz, Él va a mostrarte específicamente cuál es el veneno que estuvo en este tiempo interrumpiendo tu vida, la acción en tu vida. Busca al Señor ahí, porque la palabra dice que cuando buscamos al Señor podemos encontrarlo. Que si lo buscamos de todo corazón, lo encontramos. Medita ahí, medita en tu vida, medita en lo que pasaste en los años de tu infancia. Aún quizás Dios te puede mostrar el veneno que pusieron en tu vida en la niñez
palabras de desaprobación, como escuchábamos recién, que dijeron que nunca ibas a ser bueno para nada, empezá a buscar, a pensar junto con el Espíritu Santo que nos guía, que nos recuerda